inicio de semana para ustedes y muchas gracias por esa preferencia como cada noche. Temas relevantes tenemos preparados para ustedes, especialmente el tema político. Junto a Julio Talamonte estaremos analizando y le doy la bienvenida a mi compañero de fórmula. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches para ti, Sandy. Una semana más, qué alegre. Y hoy de verdad tenemos, como tú lo decías, fuera de cámara, temas por demás impactantes. Uno de ellos nada más, inicia la campaña política, imagínate tú. Así es, vamos a estar abordando algunas restricciones que hay también. Correcto, así es, me parece. Y tendremos, por supuesto, algunos otros temas específicos con relación a unas audiencias por ahí, ya lo sabrás. Pero ¿qué le parece si conocemos ahora nuestros titulares? Sean bienvenidos. Inicia la campaña electoral. Mientras unos esperan escuchar las propuestas de los candidatos, otros lamentan la contaminación visual que durará 3 meses. En definitiva, es una campaña como ninguna otra en la historia democrática de Guatemala. Analizamos lo que nos espera en los próximos meses. El caso contra Telma Aldana fue declarado bajo reserva total por el juez 10º de lo penal, Víctor Cruz, a solicitud del Ministerio Público. ¿Qué significa que el caso contra Telma Aldana sea declarado bajo reserva total? ¿Qué podremos esperar en los próximos días? Las respuestas en instantes. Un presunto narcotraficante se fugó del Mariscal Zavala. Estados Unidos había solicitado su extradición por sus posibles vínculos con el cártel de Sinaloa. ¿Cómo pudo burlar la seguridad del sistema penitenciario y del ejército? Hasta ahora es un misterio, pero autoridades han confirmado que 71 personas están bajo investigación. Bueno, los partidos políticos tienen algunas restricciones para hacer campaña política. Solo 14 de los 24 están hasta el momento autorizados por el Tribunal Supremo Electoral. Este lunes da inicio la promoción de las ofertas políticas de los diferentes candidatos en este proceso electoral. Sin embargo, aunque ya es permitido, los candidatos deben cumplir con ciertas normas y límites establecidos en la ley, las cuales son inspeccionadas por el Tribunal Supremo Electoral. Una de ellas, coloquialmente hablando, las famosas pintas, también verificar que no se utilicen recursos del Estado, así como también en situaciones de monumentos y edificios públicos. En fin, hay varias prohibiciones que se establecen en la ley y en el acuerdo de convocatoria, y es lo que procede a hacer el análisis de inspección. La principal prohibición es para aquellos candidatos que aún su inscripción no está en firme y deberán esperar una resolución para poder hacer campaña. De los 24 binomios inscritos, solo 17 tienen la autorización para publicitar su imagen y llamar al voto, desde este 18 de marzo hasta el 14 de junio. Bueno, usted lo ha escuchado, inicia precisamente la más corta de todas las campañas electorales de esta historia democrática moderna de Guatemala. Una campaña de 3 meses con Semana Santa y algunos asuetos como el Día del Trabajo y el Día del Ejército de por medio. También inicia esta campaña electoral con la mayor cantidad de candidatos presidenciales de la historia. Tú lo has dicho, los que están inscritos por el momento, pero es que van a haber entre 20 y 23 al final de cuentas con los que ya presentaron su papelería. Mayores binomios también presidenciales. ¿Es correcto? Así es. Una campaña electoral, ¿verdad? Una campaña política atípica en la cual cada organización partidaria, en este caso, para no ser cancelada, se vio forzada a postular
o un binomio presidencial o en todo caso candidatos en la mitad de los distritos electorales, que serían 12 departamentos. También esta es una campaña electoral, ¿verdad?, con poca información para el votante. El votante no tendrá la posibilidad realmente en este tan corto tiempo, Sandy, de conocer bien a los candidatos y sus planes de trabajo. Pero no son todas las características precisamente de esta campaña, Sandy. Hay que tomar en cuenta y señalar muy bien, Julio, que por ejemplo las reformas que se han hecho a la ley electoral y de partidos políticos es un elemento que viene a complicar la presente campaña electoral. Así es. Y bueno, recordemos que estas fueron realizadas en el 2016, siendo el más perjudicado el ciudadano común. Una campaña que se ha perfilado con una situación de confusión y con poca transparencia en temas tan importantes como, por ejemplo, los requisitos de los candidatos y la inscripción de los mismos, que hemos abordado aquí en el programa, la manera en la que se ha interpretado este tema, que ha creado mucha confusión. Definitivamente, claro, así es, Sandy. ¿Qué más tenemos? También hay que mencionar que al menos en la intención esta campaña electoral será auditada de una forma mucho más drástica que en ocasiones anteriores. Además, el límite de recursos es bastante bajo, 29 millones de quetzales es lo que cada partido podrá usar para promocionar a sus candidatos, y también una campaña donde se abre la posibilidad para el guatemalteco que vive en el extranjero, muy importante este dato, para votar al menos por el binomio presidencial, y por supuesto una campaña electoral en la cual se le da cierto valor al voto nulo, única y exclusivamente para poder repetir las elecciones a nivel general si el voto nulo supera más del 50%. Temas muy relevantes, pero también hay que tomarlo en cuenta que hay muchas dudas, Julio. Hay demasiadas dudas, Sandy, y me parece muy bien que hagamos esta diferenciación. La gente suele llamarle campaña política, ¿no? Porque la polis, la gente, tiene que ver con todo esto, pero es una campaña más bien electoral, como tú decías, por una situación, porque lo que están haciendo a partir de hoy es llamar al voto, y esa es la situación de la campaña, ese es el centro, ¿no? Porque todo el resto del tiempo se mantienen en otro tipo de campaña promocionando las agrupaciones políticas, como sea. El panorama no parece el más halagüeño, el más alentador en tan corto tiempo. Vamos a ver qué es lo que sucederá, ¿verdad? Julio, por ejemplo, en las elecciones pasadas, con el mayor presupuesto que se tenía para la promoción de los candidatos, aún así, la población todavía tenía dudas, todavía no lograba conocer muy bien a los candidatos, y ahora, ¿cómo ves tú que se ha limitado este presupuesto? ¿Se va a tener un buen resultado o qué podríamos esperar? No, Sandy. Ahora, cuando el guatemalteco vaya precisamente a las urnas electorales, por ejemplo, en el tema de los binomios presidenciales que tú hablabas, primero la papeleta va a tener que ser mucho más grande, es decir, más larga, más ancha, las fotos más pequeñas, por la cantidad de organizaciones políticas que van a, o que ya presentaron papelería para inscribir binomio presidencial, y cuando estén allí se van a dar cuenta de dos cosas, y esto va a ser dramático: que no conocen a la organización política y no conocen a los candidatos que forman estos binomios electorales. Yo esto lo veo como algo no afortunado, al contrario, como algo bastante lamentable, preocupante, en función que en otras realidades son 2, 3, 4 partidos los que ya se saben y que tienen una tradición sólida, pero aquí, bueno, en este caso se le abrió la puerta a quien sea y a cualquiera, ¿verdad?, para poder conformar estos binomios presidenciales. Y por ejemplo, ¿qué pasa? Porque todavía tenemos casos en los cuales no sabemos qué va a pasar con algunos candidatos, y esta incertidumbre también le genera al ciudadano, porque no sabe entonces si, por ejemplo, si estaba empatizando con alguien, por ejemplo, ya decía, bueno, puede ser él, y al final se entera que puede que no esté en la contienda electoral, entonces al final se queda. Eso puede pasar, mira, lo que estás diciendo ahorita, Sandy, realmente es una gran realidad. Hay dos antecedentes. En el año de 1990 hubo que imprimir 2 papeletas para ver cuál se podía utilizar en su momento, y en la campaña electoral anterior, la del 2015, también estuvo hasta el último momento, como tú recordarás, esa misma duda. Finalmente el Tribunal Supremo Electoral en aquella época logró imprimir la cantidad de papeletas necesaria sin hacer un gasto doble, pero en este instante yo creo que tendrían que imprimir 2, 3, hasta 4 papeletas, porque hay una gran incertidumbre en quienes al final de cuentas llegarán a ser candidatos particular y específicamente presidenciales. Para concluir, Julio, ¿cuál dentro de todas las restricciones que se tiene crees tú que podría afectar este proceso electoral? Definitivamente, Sandy, la que más va a afectar el proceso electoral es la restricción que se tiene en información. El hecho de que sea tan complicado realizar un debate, de tener a los candidatos para conocerlos de una mejor manera, o en todo caso hasta de
desnudarlos para ver si no tienen en este caso una idea bien clara y bien cierta de lo que podrían llegar a ser. Esto va a ser bastante malo y nocivo para el pueblo de Guatemala, pero como sea, hoy empezó la campaña electoral y lo que siempre decimos, las alegres elecciones en Buen Chapín, a ver qué tan alegres, ¿no? En este sentido. Por supuesto. Así que este programa es especial porque arrancamos entonces con el tema electoral y usted va a conocer otras noticias relacionadas, pero de momento vamos a una pausa. Claro que sí, y luego de volver de esa pausa, Sandy, vamos a tener una cuestión. La audiencia de Telma Aldana, o al menos la que el MP pidió, se llevó a cabo hoy. ¿Quiere que le contemos qué sucedió? No cambie, somos a la medida. Ya volvemos. Así es. El jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público informó que el juez Víctor Cruz aceptó la petición de declarar bajo reserva total el caso de la exfiscal general Telma Aldana. En el juzgado 10º de lo penal a cargo de Víctor Cruz se decretó la reserva total del proceso de la exfiscal general Telma Aldana por una supuesta plaza fantasma durante su gestión. Según el fiscal Melín Medina, se pidieron algunas diligencias y la citación judicial para primera declaración, pero no detalló fecha y hora, pues el proceso quedó bajo reserva total. Nosotros la pedimos. ¿Pidió citación? Sí. ¿Y hay fecha? No, por eso nos da la reserva precisamente, para ya no... ¿Ustedes por qué hacen la solicitud de la reserva? Porque hay más cosas que hay que investigar. O sea, uno será citado por ese tema, que se investigando. Sí, hay que averiguar otras cosas. ¿Está pendiente todavía una primera declaración? Sí. ¿Pero ya hay fecha para la audiencia de primera declaración o no hay fecha por ahí? Por la reserva es que no les puedo dar más por ahí. Sí. Pendiente la audiencia primera. Sí, es que ya esos detalles, sí, por lo mismo, si sí reserva, tengo que reservarme yo también, no dar declaraciones. La exfuncionaria Telma Aldana fue denunciada por un contrato anómalo de prestación de servicios profesionales que hizo el exmagistrado a la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Bonilla. Y bueno, el partido Semilla confirmó que su precandidata Telma Aldana abandonó el país hacia El Salvador este día junto a Jonathan Mencos, el candidato a la vicepresidencia. Conozca por qué es que realizaron este viaje. En el día que el juzgado 10º declaró en reserva la denuncia penal contra Telma Aldana, el jefe de campaña de Semilla, Rodman Pérez, confirmó que en horas de la mañana de este lunes la exfiscal salió con rumbo a El Salvador. Están los dos, sí, era una reunión programada previamente, ya desde la semana pasada. Ellos en horas de la noche estarán de vuelta en el país. Fotografías del Aeropuerto Internacional Aurora confirmaron que Aldana y Mencos salieron en vuelos comerciales al país centroamericano, el día en que el MP llevaba a cabo una audiencia ante el juez Víctor Cruz, ante quien pedía diligencias para investigar a la exfiscal por la presunta contratación irregular del decano de Derecho de la USAC, Gustavo Bonilla. Bueno, y es que es bastante complicado, ¿verdad?, el análisis, Sandy, de esta temática en general. El Ministerio Público en este caso solicitó al juez Víctor Cruz del juzgado 10º de lo penal que el caso por una supuesta contratación de plaza fantasma que se sigue en contra de Telma Aldana fuera declarado en reserva. Ahora, ¿esto qué significa? El que un caso sea declarado en reserva es una costumbre del proceso penal guatemalteco, pero usualmente en casos de acción privada. ¿Qué es un caso de acción privada? Por ejemplo, el delito de violación, para no volver a victimizar a la víctima, ¿no, Sandy? Pero este no es un caso de delitos eventualmente de acción privada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? La consecuencia es que la reserva restringe la información para los medios de comunicación social y para cualquier persona. Son solamente las dos partes involucradas quienes pueden tener acceso al expediente. Y entonces, básicamente, de esto no podemos decir mucho más que está en reserva. Pero sí podemos seguir el análisis, ¿verdad, Sandy? Así es, con otros definitivamente. datos. Por supuesto, vamos a ampliar de una vez esta información para poder continuar así con este tema, el análisis. Y como bien lo menciona en palabras de Julio Talamonti, esta es una situación
Sui generis. Muy bien, me encanta. Porque las audiencias penales, recordemos que son públicas. Correcto, Sandy. Especialmente, así es. ¿no? Bravo. Y una de las características que a partir de hoy tendrá este caso es que tampoco el Ministerio Público podrá brindar detalles sobre las pesquisas y los avances del caso. La audiencia de hoy, por ejemplo, que duró casi 3 horas, sirvió única y exclusivamente para que el Ministerio Público pidiera la reserva total del caso y luego para que hiciera la solicitud de que Telma Aldana sea citada, pero no sabemos cuándo va a ser citada, por qué, ni nada, ningún detalle relacionado con esta citación. Por su parte, uno de los presuntos implicados en este caso, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Gustavo Bonilla, afirmó que no existe sustento en el caso en su contra, así que no vamos a conocer mayor información porque está bajo reserva total. Total, tú lo has dicho. Me llama la atención, Julio, el hecho que el Ministerio Público solicite esta reserva. Tienes toda la razón. ¿Sabes por qué? Porque yo al principio, fíjate cómo es esto, al principio había creído que fue el juez el que lo había decretado. Dije, qué extraño, ¿por qué hizo esto? Pero después indagando sobre el caso, a pesar de la poca información que ahora con la reserva total se tiene, fue precisamente el propio Ministerio Público el que la solicitó, cosa que parece bastante extraña, es decir, el hermetismo que quieren guardar. Ahora, puedo hacer algún comentario que viene relacionado con este caso. Para esta audiencia, precisamente que había solicitado hoy el Ministerio Público, era únicamente la comparecencia del Ministerio Público y el juez para solicitar esto, que ya sabemos, la reserva total del caso. Entonces, no se deje engañar o especular por alguna otra información falsa, porque al mismo tiempo, parece que el día de hoy, tanto la candidata Telma Aldana como su candidato vicepresidenciable salieron del país, pero es que ellos no estaban citados hoy a tribunales, entonces esto tenemos que entenderlo. ¿Cuál va a ser, al final de cuentas, la resolución que el juez vaya a determinar en las pruebas e investigación que el Ministerio Público le presente? No lo sabremos hasta que hayan cuestiones o resoluciones parciales o finales que sean contundentes, porque la reserva total nos impide el acceso a la información. Como que se está volviendo moda esta situación de no poder acceder a la información, Sandy. ¿Cuánto tiempo podría pasar para que nos enteremos de cómo avanza este caso, Julio, para que se pueda levantar esta reserva y si existe la posibilidad que, por ejemplo, a través de algún amparo se pueda solicitar que se quite esta reserva? Sí, pero no creo que pase eso, ¿sabes por qué? Porque al haber sido declarado bajo reserva se aceptarían el amparo de alguna de las dos partes, y si el mismo Ministerio Público lo pidió, no creo que la otra parte lo quiera quitar tampoco. Entonces, al final de cuentas, esto viene a sumarse al primer tema, ¿verdad? Están directamente conexados ambos temas porque es esa incertidumbre de la que estamos hablando en el actual proceso electoral. Y tampoco es la única candidata, vemos cómo a lo largo del proceso han habido traspiés para candidatos a todos los cargos de otras agrupaciones políticas también, Sandy. Para concluir, Julio, ¿ayuda o no en el caso que se investiga? Porque sabemos que también es un caso de alto impacto que ha causado pues mucho ha llamado la atención, exactamente. ¿Ayuda o no? Que esté bajo reserva. Exactamente. Creo que cada vez ayuda menos porque lo que la gente necesita en este momento es información clara, información precisa de lo que esté pasando. Y en este caso hablemos de que son figuras que son presidenciables, como el caso de Telma Aldana. Se necesita saber qué es lo que está sucediendo. En fin, ahí está, este caso bajo reserva total, a esperar a ver qué pasa. Por supuesto, y se indica entonces que los candidatos a la presidencia y vicepresidencia por este partido, entonces Telma Aldana y quien la acompaña, pues regresarán en horas de la noche, así que estaremos atentos también para conocer más información y sobre todo pues atentos a la resolución de este caso. Vamos a hacer una pausa, Julio, ¿qué te parece? Pero vamos a continuar con más noticias relacionadas con la política nacional. Así es, viene otro caso, así que usted por favor permanezca, somos a la medida. Bueno, vamos a hacer un receso del tema político para tratar un tema de seguridad y especialmente carcelario. Las autoridades activaron los protocolos de seguridad para dar con el reo que se fugó de Mariscal Zavala el pasado domingo. El director del sistema penitenciario, Camilo Morales, confirmó este lunes la evasión del presunto narcotraficante Giancarlo Alexander Sánchez, alias El Yan, quien tenía solicitud de extradición de los Estados Unidos por el delito de tráfico de drogas y vinculado al cartel de Sinaloa.
Morales Castro se abstuvo de dar detalles de la forma que el YAN burló a la seguridad para lograr su fuga de la cárcel, aduciendo que no quiere entorpecer las investigaciones del Ministerio Público. Aseguró que ya alertaron a la Interpol y las fuerzas de seguridad trabajan en la recaptura del presunto narcotraficante. La primera línea de acción cuando se me puso de mi conocimiento, cuando se dio a conocer oficialmente la fuga de este privado de libertad, es en coordinar con el Ministerio de Gobernación y las diferentes autoridades, accionar esos protocolos de seguridad en montajes de operativos, revisión minuciosa dentro y alrededor del centro carcelario, accionar los protocolos de seguridad internacionales como háblese Interpol y ver nuestras fronteras. El director del sistema penitenciario aseguró que un total de 71 personas están bajo investigación por la fuga del reo. Además, confirmó que se realizaron cambios en el personal de Mariscal Zavala. El funcionario se comprometió en lograr la recaptura del reo fugado y no descarta que el Ministerio de Gobernación en las próximas horas ofrezca una recompensa para que personas den información del paradero de Giancarlo Alexander Sánchez, que según primeras investigaciones se encuentra en territorio guatemalteco. Bueno, Sandy, al parecer las fugas de privados de libertad están a la orden del día aquí en Guatemala. A ver, recordemos algunos casos. La patrona lo hizo, recordarás, en 2 ocasiones. Luego vino Vani Zambrano, que lo realizó vestido de mujer de una manera inverosímil. Y ahora ocurre una fuga más, en este caso en Mariscal Zavala. El artículo 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala reza que el sistema penitenciario, escuche usted, es una institución de seguridad de orden eminentemente civil. Sin embargo, funcionan 2 cárceles en cuarteles militares y 12 cárceles en subestaciones de la Policía Nacional Civil, Sandy. La infraestructura penitenciaria, además, aquí en Guatemala es absolutamente obsoleta. No reúne las características de seguridad necesarias, ya que nuestras cárceles fueron construidas tanto en las décadas de los años 60 como de los años 70. Pero a esto sigamos agregándole algunos ingredientes. La Guardia Penitenciaria no solo está muy mal preparada y capacitada, pues el curso básico dura apenas 6 meses, imagínate tú, sino que además no gozan de un salario digno. Y esto ha hecho una situación en la cual el sistema penitenciario es hoy por hoy una de las instituciones más corruptas del Estado guatemalteco. Pero abordemos y ahondemos un poco más, sí, Julio, Sandy, por porque favor. Otra situación que complica también es el tema del hacinamiento. Cierto. Por ejemplo, la capacidad máxima de privados de libertad para la cual está diseñada la infraestructura penitenciaria en Guatemala es de 7,000. ¿Correcto? Sin embargo, las cárceles albergan a casi 23,000 privados de libertad. 3 veces más. Imagínate, entonces los controles ahí son menores porque no te das abasto. En el caso de la fuga del privado de libertad es casi inexplicable cómo logró burlar los círculos de seguridad tanto del sistema penitenciario como del Ejército de Guatemala, que está prestando estas instalaciones, pero que también tiene cierta seguridad y cierto control, lo cual deja pocas posibilidades para que esto haya podido realizarse. La primera de ellas es la corrupción y la segunda es la complicidad a través de un plan bien orquestado de algunos funcionarios que pudieran haber ayudado incluso a este reo. Es realmente inverosímil, tal y como lo decíamos al principio. No entiendo cómo... Entiendo que le pueda pasar a la Guardia Penitenciaria, lamentablemente por lo mal capacitada, lo mal preparada, lo mal equipada, lo corrupta que puede llegar a ser en algunos casos, pero que de ahí se te salga de otro círculo de seguridad supuestamente tan fuerte como el del Ejército de Guatemala. Tampoco estamos echándole la culpa ahora al Ejército, porque ellos están, entre comillas, prestando estas instalaciones, pero eso solo nos deja a la reflexión una situación. La reforma integral del sistema penitenciario es urgente, lo vemos semana tras semana, día tras día, porque ahora lo que van a hacer es consignar a estos 70 guardias a ver quién tiene o no la culpa, pero mientras eso se averigua, el otro, el que se fugó, acusado de facilitar 5 kilos de cocaína pasaran a Estados Unidos, en este caso, pero vaya usted a saber también cuántos más, pues está libre, ¿no? Por supuesto. Y mira, este tema
cae justo en un momento álgido. Por ejemplo, empezamos con el tema de las campañas. ¿Y por qué lo menciono? Porque esperamos que al final los candidatos también se puedan comprometer, que sobre todo trabajen por esta reforma, que es muy importante, Julio, porque al final, imagínate, si bien el Ejército de Guatemala pues no tiene la responsabilidad, sino es el sistema penitenciario, sí, por ejemplo, tiene ciertos anillos de seguridad. Correcto. Y ojo, porque en el Mariscal Zavala hay 3. ¿Y cómo es posible que los 3 los burló y se logró salir seguramente por la puerta grande? Porque dicen que aprovechó las visitas de ese día para poderse... La corrupción enquistada en nuestras instituciones. Así que ahí lo tiene, una excelente conclusión de Sandy Monroy a una de las grandes promesas que ojalá sea realidad en estas campañas electorales por parte de los candidatos, es brindarle seguridad a este país. La seguridad pasa también por el control del sistema penitenciario. Así es, y bueno, para concluir y como dato también extra, esta persona que se escapó ya tenía orden de extradición por parte de Estados Unidos. Tenemos este espacio especial, el Voto por Guate, donde hablaremos del tema relacionado con la política. Y precisamente a partir de hoy, los candidatos a ocupar un puesto por elección popular están autorizados por el Tribunal Supremo Electoral para iniciar con las campañas políticas por el partido Vamos. Esta actividad inició en Villanueva. También abordamos el tema del cierre del padrón electoral, que por supuesto ayer a las 12 de la medianoche concluyó el plazo para que de esta manera los ciudadanos puedan actualizar sus datos, o pudieran actualizar sus datos y también empadronarse. Por ejemplo, mencionemos entonces que los candidatos a la presidencia, Sandra Torres y vicepresidente Carlos Morales del partido UNE, iniciaron su campaña política en la colonia La Florida, zona 19, dando a conocer su plan de gobierno. Esperamos cambio para el país, que es lo que se necesita. Queremos que Guatemala tenga empleo, tenga oportunidades de trabajo y empleo, que es lo que la gente también necesita. Haya protección social para todos los ciudadanos y ciudadanas y también seguridad y justicia, con transparencia, con honestidad, rindiendo cuentas, que es lo que el pueblo espera. Nosotros estamos muy contentos, tenemos un plan de gobierno ya elaborado, que hemos estado viniendo afinando, lo vamos a entregar, lo vamos a presentar en los próximos días, pero hoy lo que queremos es platicar con los ciudadanos de puerta en puerta, irles a tocar la puerta, decirles aquí estamos, queremos que nos ayuden, que nos apoyen y que nos den la oportunidad de gobernar Guatemala. Ya hemos demostrado trabajo, ya hemos demostrado resultados y hoy más que nunca queremos decirles, mire, esta es nuestra propuesta de plan de gobierno, aquí les traemos las soluciones para Misco y las soluciones para la ciudad de Guatemala. No es improvisado, estamos preparados, tenemos un plan de gobierno, estamos capacitados, tenemos experiencia, que es lo más importante, y no vamos a ir a improvisar, más bien vamos a ir a accionar desde el primer día. Estamos preparados para dar resultados desde el primer día de gobierno. Esperamos cambio para el país, que es lo que se necesita. Queremos que Guatemala tenga empleo, tenga oportunidades de trabajo y empleo, que es lo que la gente también necesita. Haya protección social para todos los ciudadanos y ciudadanas y también seguridad y justicia, con transparencia. Siempre en este mismo tema, a partir de hoy, los candidatos a ocupar un puesto por elección popular están ya debidamente autorizados por el Tribunal Supremo Electoral para iniciar con las campañas electorales o políticas, como le decimos acá en Guatemala. Para el partido Vamos, esta actividad inició en el municipio de Villanueva. Veamos la información aquí, precisamente en A la Medida. Como lo dicta la ley electoral y de partidos políticos, las organizaciones políticas iniciaron formalmente con las campañas proselitistas. Los vecinos de la colonia Eterna Primavera en Villanueva fueron testigos de la primera actividad oficial de Alejandro Yamatei, postulado a la presidencia de la República por el partido Vamos. Hoy arrancamos aquí en Villanueva con los grupos que nos van a acompañar de distintas colonias a una caravana que va a llevarnos a recorrer todo Villanueva. Termina nuestro candidato a alcalde Elmer Hernández en Ciudad Real a las 5 de la tarde, después de haber recorrido todo Villanueva llevando el mensaje. Nosotros venimos a dar el arranque aquí a Villanueva, posteriormente vamos a la colonia Limón hoy en la tarde y terminamos en Misco para cerrar con un par de programas de televisión hoy en la noche, en donde estamos ya exponiendo el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, los cambios estructurales que Guatemala requiere, porque ya va siendo momento que entremos al desarrollo en este país. Bueno, esperamos ojalá un proceso en paz, aunque yo lo dudo.
creo que va a ser un proceso ya violento. De hecho, casi le cuesta la vida a nuestro primer candidato a alcalde, Abelardo Mejía, que se encuentra hospitalizado producto del atentado del viernes. Más o menos 20 candidatos que desistieron a última hora por amenazas de muerte. Campañas negras creemos que van a existir y bueno, ya arrancaron. El binomio presidencial de la alianza partidista Podemos-PAN, encabezada por Roberto Arzú, inició su campaña política en Chinique, Quiché, donde ambos dieron a conocer el plan de trabajo. Nosotros ya hicimos gobierno y fue el mejor gobierno de la historia de Guatemala con el presidente Arzú, con mi papá. Un gobierno donde no giraba alrededor de una persona, giraba alrededor de un equipo, que era un gobierno como va a ser el nuestro, con un gran equipo de trabajo, con personas con devoción, con conciencia social, con amor y con orgullo por su país. Nosotros seremos un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Por esa razón nosotros venimos a decirles qué vamos a hacer, pero especialmente cómo lo vamos a hacer. Y nosotros lo primero que vamos a hacer es poner el gobierno a trabajar. Vamos a generar 1 millón de empleos. 1 millón de empleos vamos a generar nosotros. ¿Cómo vamos a generar 1 millón de empleos, Roberto Arzú? ¿Cómo lo va a hacer usted? Vamos a construir 1 millón de viviendas. Solo con el 1 millón de viviendas vamos a generar más de 1 millón de empleos y viviendas dignas. Sigamos con este tipo de informaciones porque candidatos del partido Todos, encabezados por Freddy Cabrera y Ricardo Sagastume, dieron inicio a su campaña electoral dando a conocer su plan de trabajo. Las prioridades del gobierno es primero ver la situación de la educación. Necesitamos que la educación sea una política pública no solo en el aspecto básico, sino también secundario. Queremos hacer cambios en los planes de estudio, queremos que el niño llegue a estudiar, queremos que estudie en aulas higiénicas, en aulas donde tenga donde sentarse y una refacción adecuada con los nutrientes adecuados para poder desarrollarse. Eso nos lleva a también tener el aspecto de la salud. Estamos con técnicos en radiología, técnicos en rayos X, técnicos en determinados aspectos de salud para que se puedan desarrollar. Necesitamos la infraestructura en el sentido de hacer hospitales. La infraestructura nos va a la posibilidad de tener un empleo digno, pero también vamos a producir granos básicos diferentes. Estamos haciendo el estudio, ya está en nuestro plan de trabajo que va a ser presentado el próximo lunes 25, donde vamos a dar exactamente lo que queremos hacer. Seguridad. Seguridad, necesitamos que sea duplicada la Policía Nacional, necesitamos de la tecnología a través de los teléfonos para que podamos utilizarla y necesitamos también que la policía pueda ser más capacitada. También el Partido Valor arrancó su campaña electoral en su sede en la Tercera Calle y Tercera Avenida de la Zona 1. La candidata Suri Ríos brindó su discurso. Guatemala necesita salir de la situación en la que vive. ¿Qué escucho? ¿Qué escucho y qué me dice la gente? Por un lado, el contraste entre la corrupción y la pobreza. Y por el otro lado, a las personas no les interesa si es izquierda o si es derecha. Me dicen, Suri, elección tras elección, votamos, participamos y nuestra vida no cambia. Seguimos siendo víctimas de las extorsiones, de las mordidas, de las negociaciones obscuras y de la corrupción. Cientos de guatemaltecos salen a México, a Estados Unidos y a Canadá en busca de oportunidades. Son guatemaltecos que necesitan empleo, que tienen necesidades en salud, que no tienen comida en su mesa, que viven en lugares donde no hay carreteras ni negocios con oportunidades. Aquí estamos y hemos venido para quedarnos.
Hemos venido para ganar. Hemos venido para devolver la esperanza a Guatemala. Hemos venido para que el que la hace la pague. Hemos venido para que el que roba, su destino sea la cárcel y no una mansión. Vamos a una breve pausa comercial. Regresamos en unos instantes. Quédese con nosotros. Continuamos con este tema del inicio de la campaña electoral. Los candidatos del Partido Unidos, encabezado por Luis Velázquez y Arturo Soto, iniciaron su campaña electoral y dieron a conocer también su plan de trabajo. Nuestro plan de gobierno se enmarca de los grandes acuerdos nacionales para el desarrollo. De una forma resumida, Estado de Derecho, imperio de la ley para que haya institucionalidad, gobernabilidad, control del territorio con la seguridad democrática. Tercero, infraestructura de carreteras, de puertos, de aeropuertos. Cuarto, un crecimiento del Producto Interno Bruto anual de un 7%, con la creación de 1 millón de nuevos empleos, con 5.000 millones de dólares anuales de inversión. El quinto punto, los programas sociales que abarcan la salud, la seguridad alimentaria, la educación, que tanto está haciendo falta. El sexto punto, una política exterior clara, que incluye a nuestros hermanos migrantes, que incluye trabajar de forma regional con toda América Latina y el Caribe, con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y por supuesto, con el Estado de Israel, que ha sido solidario con Guatemala. Y el séptimo punto, una transparencia total, donde le declaramos la guerra a la corrupción. El Partido Político Libre inició las actividades de su campaña política en Villa Canales, donde aseguraron que recorrerán parte del país para buscar la aceptación de los guatemaltecos. La mañana de este lunes, los simpatizantes del Partido Libre se reunieron frente al monumento de la Piña de Villa Canales para recorrer las calles principales de dicho municipio y anunciar los planes de trabajo. Queremos decirle al pueblo de Guatemala que aquí hay un proyecto nuevo, un proyecto sano, un proyecto transparente que ha nacido de las demandas ciudadanas, del corazón del pueblo, y estamos convencidos de que vamos a hacer la sorpresa en este próximo proceso electoral. Fundamentalmente queremos hablar de la economía del país, queremos hablar del empleo, de las oportunidades, queremos hablar de cosas que la gente no tiene, como acceso a crédito barato, como posibilidades de tener un empleo a través del ecoturismo. Queremos convertir a Guatemala en el país número 1 del ecoturismo a nivel centroamericano. Queremos hacer desarrollo rural para que todo el mundo salga ganando. Queremos apoyar industrias por todos lados. Queremos hacer un país en donde pueda existir oportunidades de invertir y oportunidades de empleo para la mayoría de la población. Pero vamos a visitar el país. Libre es un partido que tiene presencia en los departamentos más importantes de Guatemala y estamos seguros que allá en los rincones más apartados del país, en las aldeas, en las comunidades, hay gente de Libre que está trabajando. Hay ciudadanos de a pie que están trabajando, que están buscando a la gente, que les están contando de esta historia bonita, de esta historia de gente decente que estamos construyendo. Mientras que Edmond Mulet, candidato a la presidencia por el Partido Político Humanista, inició en la ciudad de Guatemala su campaña proselitista. En la zona 6 capitalina se dio el banderazo de salida de la campaña electoral del Partido Político Humanista, el cual propone a Edmond Mulet para la presidencia de la República. Con un recorrido por las zonas 1, 4 y 5, representantes de la agrupación política aprovecharon la oportunidad para presentar el proyecto político que lidera el exdiplomático de 68 años. Hoy estamos aquí con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Empezamos desde las 6 de la mañana
saludando a las personas, a los ciudadanos, pidiendo el voto también. Para eso es la campaña electoral, que dura solamente 3 meses, 90 días. Entonces tenemos que aprovechar hasta el último momento, hasta el último segundo. Empezamos allá frente a la entrada de la colonia San Antonio a las 6 de la mañana, después en la calle Martí frente al monumento a José Martí, después en la Ceiba de la zona 2, y aquí estamos en la avenida Elena, en el cruce de la entrada para el periférico. Y vamos a seguir así durante este día en varios puntos de la capital, mañana martes, miércoles y jueves. Ya el viernes, sábado y domingo ya salimos a los departamentos, porque también tenemos que hacer campaña en todos esos lugares, pero la reacción de la gente primero es de sorpresa de ver ya que la campaña empezó, hay ver candidatos en la calle, la gente saluda, responde, nosotros también, o sea que lo estamos haciendo con mucha alegría y con mucho entusiasmo. El candidato a la presidencia por el partido Prosperidad Ciudadana continuó con la promoción y la afiliación de la agrupación política a la que representa. Veamos la información. Junto a su esposa, Gina López, y su compañera de fórmula, Blanca Alfaro, el candidato presidencial por el partido Prosperidad Ciudadana, Edwin Escobar, invitaron a los ciudadanos a conocer el partido y afiliarse durante una actividad realizada sobre la calzada Aguilar Batres. Pues hemos arrancado a nivel nacional con Prosperidad Ciudadana, seguimos siempre en el proselitismo, en esas campañas de afiliación. En algunos casos para candidatos que ya están inscritos, ya tienen sus carnets, pues ya están en propaganda, ya están pidiendo el voto para su candidatura. Y en muchos casos, así como yo, pues estamos promoviendo el partido, esperando que nos den nuestro carnet ya de inscripción. Ya cumplimos con todos los requisitos, habiendo ingresado nuestra papelería para ser inscritos formalmente ante el Tribunal Supremo Electoral. Y empezamos este proceso electoral que es maravilloso. La verdad es que es una bendición que vamos a empezar con Prosperidad Ciudadana a nivel nacional. Más de 150 candidaturas en corporaciones municipales, diputados en los 22 departamentos y ya también un binomio presidencial, que en los próximos días tengamos ya nuestro carnet para poder formalmente ya pedir el voto, ¿verdad? Como Dios y la ley lo manda. Ayer cumplimos con todos los requisitos, no solo sus servidores, sino también otros candidatos. Gracias a Dios pues ya se entregó el finiquito, todo lo que exigía la ley en nuestro debido proceso. Debemos dejar que sea el pueblo de Guatemala el que elijan a urna a los próximos candidatos presidenciales y espero primero Dios estos días tener ya nuestro carnet de inscripción formalmente para poder ya salir a hacer propaganda con cara, nombre y símbolo y poder pedir el voto como lo manda la ley. El binomio del partido PPT, encabezado por José Luis Chea Urruela, recibió hoy sus credenciales que los acreditan como candidatos oficiales a la presidencia y vicepresidencia del país. José Luis Chea Urruela y Moy González oficialmente son acreditados como candidatos a binomio presidencial por el partido Productividad y Trabajo. Este lunes, la Oficina de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos hizo entrega de las credenciales de candidatos. Acompaña nuestro candidato vicepresidencial Moy González y el secretario general del partido PPT. Estamos muy contentos de que nos hayan inscrito, somos 2 ciudadanos que seguimos todos los procedimientos. Si ustedes ven, no fue un procedimiento conflictivo ni de alguna manera que tuviera un tropiezo. Estamos muy contentos, hemos cumplido con todos los requerimientos de ley y ahorita mismo estamos comenzando ya oficialmente nuestra campaña. Bueno, muchísimas gracias por su sintonía, lo esperamos mañana. Feliz noche, que descanse.